por lo que es de pura teoría, por eso se llaman teorías del aprendizaje. ¿Listo? Bueno, aquí en la imagen, en las imágenes que les estoy mostrando, esto hace referencia al método Montessori. Entonces, mire cómo las actividades, los juegos, ¿cierto? Los implementos, si se dan cuenta, la mayoría de actividades se realizan es o en el piso, ¿cierto? O en mesas que sean idóneas para los niños, no para el adulto, sino para los niños, para que ellos se puedan sentar cómodamente, ¿cierto? Que si es en el piso, mire, está la parte de los tapetes, ¿sí? Mira, por ejemplo, acá ustedes miran el cursor, en la manito del mouse. ¿Sí, sí la están viendo? Yo no ¿Sí? veo nada, profe. ¿No? Bueno, el caso es que esto es lo del método Montessori. Esto es lo que nosotros debemos desarrollar en el aula de clase de los niños y las niñas de primera infancia, ¿cierto? Que todas las actividades o todos los recursos que se manejen, pues se hagan al alcance de ellos, ¿cierto? Para que sea pues un ambiente tranquilo, un ambiente agradable, un ambiente seguro, ¿cierto? Y que los niños se sientan pues cómodos en el aula de clase. Y obviamente eso también aplica pues para las habitaciones. Por ejemplo, miren esta habitación, lo que yo les decía, pues es que ahí no creo que les aparezca grande la imagen, pero pues si la alcanzan a ver es como esto. Si miran la cama, si miran el escritorio, los que alcanzan a ver, por ejemplo, el tapete, el armario, todo está al alcance de los niños, ¿cierto? Es como lo ideal para desarrollar el tema de la autonomía. Eso es miniatura. Lo que pasa es que eso se ¿Cierto? llama métodos de María Montessori. Obviamente uno las manda a hacer al tamaño que uno quiera, ¿cierto? Por ejemplo, la cama que yo le tengo a mi bebé es así, método Montessori, pero pues tiene 1,20, ¿cierto? Que va a ser una cama que le va a durar pues mucho tiempo, ¿sí? Y que ella la va a poder utilizar. Sí, entonces mire que esto es lo que nos dice María Montessori para el tema de la primera infancia, que todo sea al nivel del niño. Eso es lo más importante. ¿Para qué? Para que aprenda a tener un desarrollo cognitivo, un desarrollo personal, un desarrollo físico y mental de la mejor manera y que poco a poco pues él vaya descubriendo todo el aprendizaje pues que va logrando al tener esta comunicación. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar un trabajo, pero es solamente investigativo. Este trabajo lo van a hacer grupal, ¿listo? No lo van a hacer individual, lo van a hacer grupal. Ustedes pues mirarán si lo hacen en parejas, grupos de 4. Yo en ese tema sí he sido muy flexible porque no los puedo obligar a reunirse con personas que de pronto no han tenido la comunicación o que de pronto ustedes no, pues no se entienden, ¿cierto? Entonces lo ideal es que trabajen en equipos, ¿sí? Pero máximo 5 personas, ¿listo? Máximo, pues porque ya no serían grupos, sino ya cantidades como tal, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? En que ustedes van a investigar exactamente de María Montessori, ¿cierto? Porque es la que nos faltó y es prácticamente como la más importante actualmente en la primera infancia, que es obviamente lo que ustedes están estudiando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes van a investigar una pequeña parte de la biografía de ella, ¿cierto? Porque es importante pues conocer quién fue ella, ¿sí? Luego, en el trabajo, esto lo pueden hacer en trabajo escrito como tal, es decir, en un Word, o si lo van a hacer a mano, pues debe ser un trabajo bien presentado, ¿cierto? Por eso se llama trabajo escrito, ¿listo? Ya no va a ser pues algo ahí improvisado, pues como hemos hecho las otras actividades, pues porque así se las he dictado, pero en este caso sí van a hacer es un trabajo escrito, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en una partecita pues vaya la biografía o los datos más importantes de ella. Obviamente pues son en grupos, ustedes se pueden dividir el trabajo, luego lo unifican. ¿Qué es importante? Que todos suban pues a la plataforma el mismo trabajo, ¿cierto? El grupo no lo va a subir solamente uno, sino todos, ¿cierto? Porque si no, pues no me va a permitir calificarles en plataforma. Entonces, eso es como lo único, que todos pues sí deben subir el mismo trabajo. ¿Listo? Entonces, primero, investigar la biografía o datos importantes de ella.
Segundo, ¿cuál fue su método? ¿Cierto? O sea, ¿por qué se llama método Montessori? Es decir, ¿cuál fue el aporte que ella hizo a la pedagogía o el aporte que hizo a la educación? ¿Listo? Entonces pueden investigar pues toda la información que les resulte, pueden colocar imágenes, pueden colocar ejemplos, ¿cierto? Y por último, pues van a implementar qué actividades educativas ella da a conocer o qué estrategias educativas ella nos dio a conocer o nos da a conocer para el tema de la primera infancia. ¿Listo? Ese sería el trabajo. Entonces es en grupo, ustedes mirarán cómo se organizan. Yo les voy a dejar claro. Señora. Repite la última, profe, que no la escuché. Estrategias pedagógicas o actividades pedagógicas que ella dio a conocer para trabajar en la primera infancia. ¿Listo? Profe, ¿usted me puede sacar de una duda en la teoría de ella? Sí, señora. Que yo recuerdo algo que decía que no era importante el orden de las cosas. Por ejemplo, digamos, un ejemplo cotidiano, por ejemplo, de la habitación en los niños, ¿no? Que ellos podían organizar a su manera, que no es que en determinado repisas deben estar, por ejemplo, los peluches, que en otros, sino de la manera como ellos quisieran organizar o sea, que no tenía que tener un orden determinado, sino lo que volara en la imaginación de ellos. No, o sea, cuando ella se refiere a esto, porque al principio ya fue muy clara y decía que era ordenado, ¿cierto? Es decir, entonces, que cuando hablamos de ambiente como tal, es decir, el lugar como tal, pues lo ideal es que sea organizado, ¿cierto? No, que claro, con un orden. Ajá, exacto, que tenga un orden, pero cuando ella decía lo del desorden, era con lo que yo les hacía el ejemplo de que los niños pueden jugar con lo que quieran, ¿cierto? Pueden sacar de acá los peluches, pueden sacar de acá, pero al momento de dejar de jugar, vuelve a todo a su lugar. Mismo puesto, sí, señora. Ajá. Listo, era eso. Era eso lo que me faltaba como captar. Listo, vale, tranquilo. Entonces, todos tomaron apuntes, ¿cierto? De la tarea. Listo, chicas. El plazo máximo que yo les puedo dejar para esta tarea es el viernes. No les puedo dejar más porque el 30 se acaba el mes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo entregar todas las evidencias de los trabajos que ustedes pues me han dejado y como hoy se acaba la materia, pues se supone que debo subirle la nota del trabajo que se dejó. ¿Listo? Entonces, como debo entregar los informes, pues sí o sí, ustedes deben tener ya la nota calificada por tarde el viernes. ¿Listo? Que se acaba el mes. ¿Listo? Norma iba a decir algo. No, señora, ya era para preguntarle que el plazo para presentar el trabajo. Ah, listo, no. Listo. Bueno, señora. Bueno, entonces, ya entonces damos por terminada la clase. Gracias por su asistencia, participación. Obviamente la participación, ustedes saben que siempre yo la tengo en cuenta al momento de calificarles, ¿cierto? Que yo en la partecita de sus trabajos, así no haya una nota apreciativa, siempre en sus trabajos yo les doy un extra en la participación que tienen en las clases. Entonces esos chicos que nunca hablan, que nunca participan, no sé por qué es, o porque no saben del tema, no sé. El caso es que la idea de las clases virtuales es que todos puedan aportar algo, ¿listo? Entonces, si os permite, nos vemos mañana 7:30 virtual y a la 1:30 presencial, ¿listo?